Ya, los saludo a todos. Hoy día 9 de noviembre, el encuentro con octavo año básico. Veo que está casi la mayoría, ¿cierto? Muy bien, igual. Están un poquito cansados, pero hoy día, ¿cierto? Vamos a comenzar esta clase. Y también saludamos a sus compañeros que por algún motivo, ¿cierto? No se pudieron conectar, pero van a poder recibir después su video. Ya, vamos a comenzar. Chicos, espérense, parece que todavía hay compañeros que están entrando. Ya. Hoy día, chicos, vamos a trabajar, ¿cierto? Con las células, ¿cierto? Estábamos trabajando de la clase anterior y, ¿cierto? El objetivo era desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando su estructura, su núcleo, citoplasma, membrana, pared celular, vacuola, mitocondria, cloroplasto, ¿cierto? Y otros. Y también de las células eucariontes, animal y vegetal, y procariontes, ¿ya? El tipo celular como intestinal, muscular, ¿cierto? Lo que forman nuestros sistemas. Aquí ustedes pueden observar, chicos, una estructura de una célula, ¿ya? Espérense un poquitito, quiero ver. Ya tenemos la estructura de la célula. No puedo ver, chicos, mi correo por si acaso. No sé por qué no me pesca el chat, ¿ya? Pero después voy a ver, ¿ya? Tenemos la estructura de una célula animal, ¿ya? Donde ustedes aquí pueden observar, ¿cierto? Su núcleo, ¿ya? El nucleolo, la cromatina, está el poro nuclear, la envoltura nuclear, el aparato de Golgi, ¿ya? También tenemos los centriolos, los ribosomas, todos estos puntitos, aquí está cada uno con sus partes, aquí corresponde el retículo endoplasmático liso, los lisosomas, ¿cierto? Citoplasma, mitocondrias, el ribosoma, ¿ya? Los retículos endoplasmáticos rugosos y la membrana plasmática con su pared celular. Esto es una estructura celular, ¿cierto? De una célula animal, ¿ya? Ahora, dentro de todas estas células, ¿cierto? Dentro de la célula animal, lo más importante, ¿cierto? Es el núcleo celular, ¿ya? Porque este núcleo, ¿cierto? La parte que le dicen organulo, ¿cierto? Es el órgano, son órganos de una célula, ¿ya? Así como nuestro cuerpo tiene órganos, la célula también tiene órganos, ¿ya? Espérense un poquito. La célula también tiene órganos y, y también estos órganos, ¿cierto?, son membranosos, el cual se encuentra normalmente, dice, en el centro de las células eucariotas, ¿ya? Y contiene la mayor cantidad, ¿cierto?, del material genético celular, estos órganos, este núcleo, ¿cierto?, en el núcleo donde se encuentra todo el ADN, es el material genético, ya, de la célula, es lo que nos va a identificar, ¿cierto?, de las demás células de nuestro cuerpo. Y está organizado por varias moléculas, ¿cierto? Extraordinariamente largas y lineales, ¿cierto? En este caso el ADN con una gran variedad de proteínas. El ADN es el que contiene, ¿cierto?, la gran cantidad de proteínas de todo nuestro cuerpo, como los histonas, y lo cual conforma la que llamamos los cromosomas también. Aquí está dentro de este ADN, ¿cierto? También nuestros cromosomas. Es lo que nos va a identificar a nosotros como seres humanos y lo que traemos también, ¿cierto?, genético de nuestros padres, ¿ya? El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear y la función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar la actividad celular, regulando la expresión genética. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, el ADN del núcleo, ¿cierto?, teñido, ¿ya? Todo esto aquí,
tenemos, ¿cierto?, el ADN. Y la célula del centro y derecha están en interfase y a la izquierda está en mitosis. ¿Ya? Aquí está en mitosis y acá está en una parte interfase, donde todavía aquí en la mitosis, ¿cierto?, se tiene que producir la división de la célula. También nosotros podemos tener cierta diferencia en estas células. Ya la diferenciación celular es el proceso por el cual las células de un tipo sufren las modificaciones, ya sea en la parte genética, ¿cierto?, como también en la forma, en su morfología, y además de las funciones de un tipo de célula específico, ¿cierto?, en el cual este organismo, ¿cierto?, ya sea las células musculares, las células nerviosas o cualquier otro tipo de célula, ¿cierto?, tienen una función distinta. Por eso se diferencian las células. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo muchos tipos de células, al igual que los animales, ¿cierto?, y cumplen diferentes funciones, pero de acuerdo también a la carga genética que tenga, ¿cierto?, en su ADN. ¿Ya? Y ahí se van diferenciando qué tipo de célula corresponde. Cualquier célula que se presente, ¿cierto?, en forma, digamos, diferente, es lo que nosotros también le llamamos una célula madre, ¿ya? De ahí donde viene toda la división genética y que va produciendo, ¿cierto?, las células de los progenitores. Tenemos nosotros una célula madre, ¿cierto? Espérense un poquitito, Vicente Pérez. Tenemos una célula madre, la cual se diferencia, ¿cierto?, de la otra porque están una célula del progenitor, ¿cierto? Y también a la vez se produce la célula diferenciada, ¿ya? Y de aquí comienza la división de las células. Esperen un poquito, hurra. Miss, Dime, ¿quién me habla? Miss, ¿usted mandó alguna pauta para esto? ¿Para el trabajo? Sí. No, más luego yo les voy a explicar, pero estoy haciendo un repaso, digamos, de todo lo que es la célula y la diferenciación de células que ustedes después van a tener que trabajar, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos las procariotas y eucariotas, cierto? Entonces ahora estamos viendo en qué se diferencian también los mismos tipos de células, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver la diferencia entre las células, ¿cierto? Que son de nuestros músculos, las células de nuestros páncreas, de las células nerviosas como son las neuronas, ¿cierto? Y ellas van produciendo, ¿cierto?, una gran división simétrica y también asimétrica. ¿Por qué? Porque van a ir formando de acuerdo a la cantidad, ¿cierto?, genética que posee, ¿ya? Y también a la diferenciación y la división que produzca, ¿cierto?, del progenitor, en este caso, ¿cierto?, de las personas, en este caso de nosotros, ¿cierto?, de nuestros padres, nuestros progenitores, ¿ya? Hasta llegar a una diferenciación terminal. Es un proceso grande que produce las células, chicos, no es llegar y tener una célula y esa célula después se va a duplicar, no, pasa por un gran proceso, ¿ya? Hasta que puede otorgar, ¿cierto?, y tener la célula madre, ¿cierto?, la célula progenitor y la célula diferenciada que se va a diferenciar o va a obtener de ambos, ¿ya? Qué calor hace. Ahora, ¿qué es lo que es el ADN? ¿Cierto? El ADN es el material genético que trae, ¿cierto?, la célula, que trae la información genética de los progenitores. Es, en el fondo, la forma de una vida orgánica y en eucariotas, ¿cierto? La eucariota, ¿cuál era la célula? ¿Quiénes componían las células eucariotas? Chicos, revisen su cuaderno o su libro. ¿Cuál era la célula eucariotas?
A ver, Catalina Monsalve, ¿cuál era la célula eucariota? Eh, no lo tengo muy claro, pero ¿cómo explicarlo? Porque No, acuérdense que teníamos células eucariotas y procariotas, y habían unas que pertenecían, ¿cierto?, a las creo bacterias, ¿cierto? Es la única, y también teníamos las otras que pertenecíamos los animales y los vegetales. ¿Cuál es la que corresponde a la célula eucariota? Las células eucariotas, esa es la que está formada por organismos con células, Ya, ¿y la cuáles que son? contiene su núcleo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los vegetales? animal y Los vegetal. animales. Y ahí entraríamos nosotros también, ¿cierto? Por eso que es muy importante, chicos, que dentro de ese núcleo, ¿cierto?, se encuentra todo el ADN. Y de cada célula que tiene un organismo, ¿cierto?, y tiene su núcleo, ¿cierto?, formado, ese material genético es el que le va a dar la información de cómo, ¿cierto?, está organizado ese cuerpo, ¿ya? En el fondo es donde se almacena toda la información genética en el ADN, ¿ya? El ADN es eso, y eso se instaura dentro del núcleo de la célula. Tonia Martín, espera un poquitito. Martín. Y Kiara Albarrán. Sofía Leger. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Aquí, por ejemplo, yo le estoy explicando la diferenciación en estas células. El ADN también es el encargado, ¿cierto?, de diferenciar las células de nuestro cuerpo, es decir, dar las características a órganos, ¿ya? Y parte también de nuestro cuerpo, por ejemplo, las células, ¿cierto?, con este núcleo y su ADN que tiene, puede darnos, ¿cierto?, la información genética de nuestros huesos, cómo van a ser, o nuestro pelo, si va a ser rubio, si va a ser oscuro, o nuestros ojos si van a ser verdes, azules, ¿cierto? Café, o también de nuestro corazón, si está bien formado, ¿cierto? O si faltó, ¿cierto? Alguna estructura fomentarse o mejorar, ¿ya? Entonces, todo este material genético del ADN se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas, ¿ya? Ahora, estas células, ¿por qué son diferentes, ya? Porque la información del ADN, ¿cierto?, permite la diferencia en las células, para que ¿cierto?, para que cada una de estas cumpla su función. Nosotros, por eso tenemos que tener muchos tipos de células en nuestro cuerpo, porque cada una cumple una función diferente, ¿ya? En nuestra masa muscular tenemos un tipo de célula, ¿ya? En nuestro sistema cardíaco también tenemos un tipo de célula. En nuestro esqueleto también tenemos un tipo de célula, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en la parte muscular lisa que rodean, ¿cierto?, nuestros órganos, también hay otros tipos de células, ¿ya? Y esta es una célula, un tipo de célula, ¿ven? Y aquí está todo. En realidad, una célula contiene la misma estructura y las mismas funciones, o sea, funciones dentro de el material genético que contengan, ¿ya? Pero las mismas partes corresponden a la célula, ¿ya? Y también, ¿cierto?, al ser parecidas las células, también tienen distintos órganos o organelos, porque los organelos, ¿cierto?, son los que diferencian a las células porque son los órganos, ¿cierto?, que están representados en pequeña, digamos, en pequeña cantidad del órgano que ellas están, digamos, haciendo funcionar. Por ejemplo, en nuestra masa muscular van a tener todo lo mismo, pero lo que va a cambiar van a ser los organelos, ¿ya? Porque va a ser muy distinto los organelos que tiene la masa muscular a los organelos que tiene, ¿cierto?, nuestro esqueleto, ¿ya? Entonces, cada una cumple su función distinta.
Aquí tenemos, por ejemplo, la célula pancreática, ¿cierto? Con gránulos, dice, secretorios de simóxeno, ¿ya? Estos puntitos negros que ustedes ven aquí, esos son los gránulos, ¿ya? Aquí en este punto amarillo tenemos el aparato de Golgi, ¿ya? Tenemos aquí estas rojas, son las mitocondrias, todas estas cositas rojas, y estos blanquitos son los retículos endoplasmáticos. Esta es la membrana basal, la que rodea, ¿cierto?, a la célula, y aquí tenemos su núcleo, ¿ya? Y dentro de este núcleo donde está todo el ADN, la información genética que corresponde a una célula pancreática, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de célula que es una neurona que cubre nuestro cerebro, ¿ya? Que están dentro de nuestro cerebro. Y esta es la estructura general de una neurona. Ella contiene aquí su núcleo, ¿ya? Y dentro de este núcleo también está toda la información genética, ¿ya? Miss, Dime, después cuando termine la explicación, ¿puede volver un minutito a la diapo anterior, porfa? ya. Aquí en esta, ¿ustedes han visto neuronas? ¿Han visto videos donde aparecen las neuronas? Chicos, las neuronas en todos estos, estas dendritas, aquí es donde se producen a veces las descargas de los niños que tienen, por ejemplo, algún daño neurológico y tienen, por ejemplo, descargas eléctricas, digamos, donde se producen las convulsiones, ¿ya? En estas dendritas, ¿ya? Sobre todo Miss, los que son epilépticos. Dime. como la epilepsia. La epilepsia. Aquí en esta, todo este, digamos, es como que la neurona cuando ya se satura, digamos, produce una descarga eléctrica y se van a la dendrita y esta es donde se producen los cortes. Los cortes. Y en realidad que frente a una convulsión cualquiera podría estar, digamos, bajo un posible estrés, podría llegar a convulsionar, ¿ya? Pero por eso va a depender de nuestro cerebro y de cómo esté formado nuestras neuronas, ¿cierto? Que son células, ¿ya? Y también del material genético que trae, porque a lo mejor pueden traer también algún componente genético, ¿cierto? Que hayan sido heredados de los antepasados, ya sean de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, ¿ya? Y eso es el componente genético que traen, ¿ya? Ese es el núcleo, ¿cierto? Tenemos el cuerpo soma, ¿cierto? Que es todo lo que rodea al núcleo. Las dendritas, que son aquí donde son estos pequeños como pelitos, ¿ya? El cono axónico, que es esta tira larga después cuando ya comienza a salir. Y estos son los nodos de Ramberg. Y aquí es también donde pasa toda nuestra descarga, todo nuestro sistema nervioso donde funciona, ¿ya? La vaina de la mielina también, lo que va dentro de estos gránulos amarillos, y este tubito, ¿cierto? Azul es también lo que le llaman axón, ¿ya? Y aquí están los botones sinápticos. Estos botones sinápticos es, digamos, también donde aquí se producen como digamos cuando nuestro cuerpo está demasiado activo en nuestro cerebro, ¿ya? Cuando el cerebro se activa demasiado, estos puntitos también empiezan a descargar, ¿ya? O sea, nuestras neuronas, imagínense, está lleno nuestro cerebro de millones de neuronas. Ahora, cada neurona que nosotros, ¿cierto? Perdemos, es donde ya no tiene recuperación estas neuronas, ¿ya? A ver, ¿quién me había preguntado por el anterior? Yo, Miss, pero solo quería ver la imagen. Ah, las imágenes que son distintas, pues por ejemplo esta de una célula pancreática. Del páncreas, digamos, sacaron una muestra pequeñita de una célula. Y esto está compuesto, digamos, los mismos, la misma estructura de todas las células que son, ¿cierto?, eucariotas, y lo único que van a cambiar siempre son los organelos, ¿ya? Los organelos porque va a depender si es pancreática, si pertenece al cerebro, ¿cierto?, una neurona. Ellos van cambiando lo que requiere, digamos, esa célula, pero va a tener la misma estructura de las demás células, ¿ya? El espermio también, ¿ya? El espermio es otra célula, ¿ya?
Y aquí también, en el espermio también van todo el ADN y el cromosoma. Aquí está dentro, digamos, este es el núcleo y aquí está su ADN. El ADN siempre, chicos, se va a identificar así, como una escalera, como algo piramidal, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, los acrosomas, tenemos su núcleo, ya el ADN, ¿cierto?, donde va toda la información genética del espermio, las mitocondrias, que son estas rayitas, ¿ya? A todo esto se le llama cabeza, a todo esto se le llama el cuello, y todo esto es la cola. Esto es un espermio, ¿ya? Entonces son distintos tipos de células, pero en el fondo son lo mismo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿No? Ya. Miren, ahora, el trabajo evaluado, ¿cierto? En cuanto a las células, yo le había informado, ¿cierto? En la clase anterior va a ser de 4 integrantes, ¿ya? El objetivo de aprendizaje es que ustedes desarrollen modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes. Aquí yo se lo enfoqué en 6, digamos, en 6 acciones que hay que hacer durante este trabajo. ¿Para qué? Para que ustedes se repartan. Por ejemplo, el 1 va a ser una parte, el 2 va a ser otra parte, el 3 va a ser otra parte, y así. Ustedes se van dando, digamos, y se van entregando las partes que van a desarrollar cada uno, ¿ya? Y el cual después consiste, ¿cierto?, en enviar, ¿cierto?, un video y explicando el trabajo completo, ¿ya? Este trabajo, digamos, ustedes van a tener 2 clases conmigo, que sería esta y la próxima, porque después justo, chicos, tocan los feriados entre medio y no sé si tengamos clase, palabra que es cierto que hasta ahí no sé, pero hasta aquí, hasta el día que tienen que entregar, van a tener 2 clases conmigo para terminar su trabajo, y si hay alguno que quisiera exponer ya su trabajo completo, el grupo, también lo puede hacer mediante la formación de su grupo, ¿ya? Y los que no alcanzan, ¿cierto?, a exponer, van a tener que enviar su trabajo a mi correo, ¿ya? Pueden hacerlo también vía Zoom, chicos, y pueden desarrollar su trabajo. El número 1 consiste en representar, ¿cierto?, que represente en forma manual o digital Liz, unas... Dime. que yo que estoy en un grupo de 4, pero el grupo máximo es de 4. ¿Puedo hacer 5 en un grupo? Ahí lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Ya. Dale. Ya, los representantes, ¿cierto? Representan, ¿cierto?, en una forma manual o digital una célula procariota o eucariota. Aquí esto queda a criterio de ustedes, ¿ya? Ustedes tienen que elegir una célula. Lo ideal sería que ustedes, si eligen una célula eucariota, ¿cierto?, esta célula eucariota tenga un nombre a qué parte y estructura del cuerpo pertenece, ¿ya? Lo mismo si eligen una célula eucariota vegetal, igual a qué parte pertenece de esa planta o de ese árbol, ¿cierto? Si pertenece a la hoja, pertenece al tallo, ¿a qué pertenece? ¿Ya? Tienen que localizar sus partes, ¿ya? Colocarle, ¿cierto?, el nombre de las partes, por eso que yo le expliqué todo esto, porque es más o menos así como ustedes tienen que hacer su trabajo. La célula con el nombre, su estructura, ¿cierto?, que quede ordenada y colocar toda la estructura de la célula, ¿ya? Y explicar, por ejemplo, la función de la estructura celular, para qué sirve el núcleo, para qué sirve la mitocondria, para qué sirve, y explicarlo, ¿ya? Después dice, menciona 3 características por qué la célula es vegetal o animal según la célula trabajada. ¿Por qué ustedes eligieron o por qué esta célula pertenece a células vegetales? ¿Por qué no podría haber sido de otro tipo? ¿Cuáles las características que a ellas la identifican del resto de células? ¿Ya?
Y después para finalizar, organizar un gráfico donde comparan la célula animal y vegetal. Aquí colocan cierto célula animal, células vegetal, y aquí colocan en todo lo que se parece, y acá a los lados en lo que no se parecen, no tienen en común. ¿Ya? ¿Me entienden? Chicos, podrían sacarle un pantallazo por mientras a esta parte. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Miss, Dime, Catalina. también vale si es bacteria, ¿verdad? Sí, pues, porque están dentro de otro rango, por eso ustedes tienen que elegir si van a elegir una célula procariota o eucariota, ¿ya? Gracias, Miss. Ya, y ahí ustedes tienen que anotar todas las partes, o sea, primero que nada tienen que dibujar. Ahora si por ejemplo ustedes dicen, ¿sabe qué? Mejor hagamos, ya uno de ustedes se compromete, dice, yo voy a hacer la célula la voy a hacer en forma de maqueta, ¿ya? También después en el video ustedes pueden subir esa foto de la maqueta o un pequeño video dentro de su trabajo, ¿cierto? Donde demuestren las células, ¿cierto? Que construyeron, ¿ya? Y también colocándole las partes, pero que quede ordenada la estructura de la célula, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Sí, profe, ¿cuándo se termina este trabajo? La próxima clase, ¿ya? La próxima clase ustedes ya tendrían que terminarlo y después tienen ahí una semana más y me lo envían. ¿Ya? La próxima clase, pero me voy a fijar acá. Nosotros ahora tenemos el 9, el 23, ¿ya? A más tardar ustedes esa semana completa tienen para terminarlo y el día ya 27 en la noche, el viernes 27, ustedes lo comienzan a enviar, ¿ya? Así yo se los corrijo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Pienso que no sería, no es que no me guste, pero yo a ustedes les expliqué la razón por la cual me gustaría que lo trabajen en grupo, ¿ya? Es para que ustedes compartan, ¿cierto? También cada uno tiene que entregar, ¿cierto? Y tienen también habilidades y competencias cada uno en forma individual, ¿ya? Y pueden colaborarse. Ahora, yo lo que les dije es que la maqueta ustedes queda a disposición. Pueden hacerlo con maqueta, ¿cierto? Hacer una célula en una maqueta o hacerlo en forma digital en el computador, ¿ya? Pero lo que sí tiene que quedar claro que el tipo de célula que ustedes identifiquen o trabajen tiene que tener el nombre, a qué células pertenecen y qué órgano también esa célula va a representar, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? Ahora, ¿ustedes tienen formados sus grupos o los formo aquí inmediatamente en pantalla? ¿No tienen formados los grupos? Lo formamos nosotros, Miss. ¿Ah? Lo formamos nosotros. ¿Lo forman ustedes? Sí. Profe, Y yo nomás como. Ya, a ver, yo los voy Sí, a... Miss, porque igual hay gente que no se lleva bien y después trabajan peor. Ay, chicos, que son peleadores. Claro que no hay gente que no trabaja en los grupos. Ya, espérenme un poquito. Vamos a formar grupo, sección de grupo. ¿Cuánto hay aquí hoy día? Tenemos a 36. Son 4. 4 por 9, 9 por 4, 36. Serían 9 grupos. Por si acaso, yo soy con Nicolás Andrade. Ya, pero ustedes tienen que decirme, yo lo voy a formar en forma manual.
¿Ya? Ya. El grupo 1. Asignar. ¿Quién va en el grupo 1? Nombres. ¿Quién va en el grupo 1? Chicos, pero tienen que decirme su nombre, pues, porque acá yo así lo voy marcando al tiro. Váyanme diciendo, a ver. El grupo, por ejemplo, de Catalina Yáñez. ¿Quiénes son tu grupo? Catalina. A ver, dice, me es necesario hacer, trabajar en grupo, a mí se me da mejor. No, es que yo ya les dije que no. Acá hay un grupo. A ver, Ángel Elgueta. Ángel Elgueta, dime tu nombre de tu grupo. Sería Ángel Elgueta. Emilia, ¿cuánto? Ávila. Ávila, espérate. Emilia Ávila. ¿Qué más? ¿Qué más? Ángel Elgueta, Emilia Ávila. Le faltan 2 personas más. Mí no podemos trabajar los dos, es que trabajamos mejor así. No, porque tienen que ser mínimo 3 y máximo 4. Bueno, mire, La entonces, Sofía Leger dice que no tiene grupo. mire, espere, al tiro le contestamos, que voy a preguntarle al Ángel. Ya, segundo grupo por mientras, asignar. ¿Quiénes quedarían en el segundo grupo? Yo soy con la Cata Yáñez y la Carla Rivera y Valentina Aros. Ya, a ver. Cata Rivera. Catalina Yáñez, ¿cierto? Vicente Rojas. Carla Rivera. Aquí está la Carla Rivera. Valentina Aros. Vicente Rojas. Valentina Aro. ¿Y dónde está la? Acá está la Valentina. Ya. Ya ahí está el segundo grupo. ¿Ya? Grupo 3. Lucas Barriento. ¿Quién incorpora a Lucas Barriento? Ariela Zócar, Benjamín Morales, Diego Vega. Ariela Zócar, Benjamín Morales, Diego Vega. ¿Y Diego está? ¿Diego Vega está? ¿Por qué no lo veo? Ya. Grupo 4. Bruno y Vicente Leal. ¿Bruno qué? ¿Bruno Cáceres? Vicente Leal. Sí, soy con Hernández y Leal. Hernández también. ¿Hernández cuánto? ¿Sebastián? Sebastián Hernández. Ya. Después tendríamos, mi grupo son Francesca Becerra, el grupo 4, grupo 5. Asignar, tendría a Francesca Becerra, ¿ya? Francisca Becerra, Martina Águila,
Martina Águila. Ya. Alonso Barría. Marcelo Rivera. Acá está Marcelo. Marcelo Rivera y Bárbara Echeverri. Bárbara. Ya. Después tendríamos el grupo 6. Azócar Morales, Diego Vega. Ya, ellos ya lo tengo, ¿cierto? Azócar Morales, Diego Vega. Luca Barranto. Por favor, puede dejar súper bien siempre con la gente. León Cárcamo no tiene grupo. Ya. Chicos, de todos los que están aquí, ¿quiénes no tienen grupo? A ver, por favor, levanten sus micrófonos. Grupo de Kiara Albarrán. Otro grupo, ¿cierto? Asignar. Kiara Albarrán. Ya, Kiara Albarrán. ¿Quién más está, Kiara, contigo? Benjamín Padilla. Espérate, Benjamín Padilla. Benjamín Padilla. ¿Quién más? Con los dos habíamos querido hacer solamente los dos, pero por lo visto creo que no se puede. Pero queríamos intentar a ver si podíamos hacer solamente los dos, ya que nos organizamos mejor. Ya, ¿y no podrían incorporar a otro compañero? En un momento lo respondo. Ya. Grupo 7. Joaquín Mancilla con Nicolás Andrade. Es otro grupo. Joaquín Mancilla. Ya, Nicolás Andrade. Ya, Nicolás, tendrían que colocar a otros niños más. Queda Antonia Martín, no sé, parece que este nombre está cambiado. Antonia Martín, ¿con quién? Dice Said. Es Said, ¿cierto? Ya, quedaría Said. Quedaría Said. Esperen un poquito, a ver. ¿A dónde está este chico? Porque tengo que cambiarla. Ahora tienen que ustedes seguir avanzando en su trabajo y ordenarlo. Y la próxima clase vamos a trabajar en grupo, ¿cierto? Para dar término al trabajo y así ustedes puedan enviarlo. ¿Ya? Miss, tengo una pregunta. Dime. La parte, o sea, de todos los puntos, de la 1 hasta el 6, que está para, ¿cómo decirlo?, las cosas que se van a tomar en el trabajo. ¿Sí? Y la 4, la explicación de la función de su estructura celular, ¿se refiere a las células procariotas o eucariotas o a la que habíamos trabajado En la antes? que tú vas a elegir para trabajar. Ah, ya, o sea, nosotros tenemos que escoger una célula para, por ejemplo, con la 6, que es como hacer un gráfico, en donde tenemos que diferenciar si es que es animal o vegetal. ¿Cuáles son las diferencias? La 6 es la única distinta, ¿ya? La 6 es la que aparece acá. Mira, en la 6, aquí es donde en este gráfico circular ustedes tienen que aquí organizar, digamos, cuál la célula animal, célula vegetal, en cada círculo, uno y uno, ¿ya? Y ver en qué se parecen. Y acá al medio
es donde van a colocar en qué se parece, los nombres y la Equipemos, estructura, ¿ya? Los nombres y la estructura. Y acá a los lados va la parte que no se parecen, que no tienen similitud. ¿Ya? O sea, pero igual, Miss, de la 2 hasta la 5 ¿Ya? son una célula que nosotros queramos para trabajar. Ustedes tienen que elegir entre una célula eucariota o procariota. Dentro de la eucariota tienen las células animales y vegetales, y dentro de esas células vegetales, por ejemplo, si ustedes eligen trabajar una célula, así como yo les mostré, ¿cierto? Que existen las células, las neuronas, así como existen las células pancreáticas, tienen que elegir un tipo de célula que ustedes van a trabajar, ¿ya? Ok. Pero tiene que ser identificada. Por ejemplo, ya ustedes dicen, vamos a trabajar una célula, el espermio, y me van a contar todo lo que significa la función del acrosoma, la función del núcleo, del ADN, de la mitocondria, ¿ya? De la cabeza, del cuello, la cola, toda su estructura. Ustedes me van a nombrar, ¿cierto? Y, a ver, chicos. Y después de eso, ustedes me van a seguir, digamos, en la otra parte, en la 6, donde ustedes van a colocar una célula vegetal, o sea, un nombre, ¿cierto? De célula vegetal, célula animal, y me van a anotar toda la estructura en que se diferencian, y al medio, en el círculo del medio es lo que se parece. ¿Ya? Las estructuras que tienen en similitud, iguales. ¿Ya? ¿Ya, Sí, chicos? ¿Ahora sí, me Miss. entienden? Sí, pero Miss, esta clase la va a subir a YouTube. ¿Sí? Ay, es que quería ver si te la subía para después si guardarla o pedírsela por correo. Sí, ahí ustedes en esa clase, ¿cierto? Ustedes van a tener aquí la interrupción de los grupos, ¿ya? Donde no se grabó fue donde estuvimos formando los grupos, pero lo demás que se explicó está en la clase, ¿ya? Ahora, ustedes, ¿cierto? Tienen que organizarse. ¿Quién va a ser el paso 1? ¿Quién va a ser la 2? ¿Quién va a ser la 3? ¿Quién va a ser la 4? ¿Quién va a ser la 5? ¿Quién va a ser la 6? ¿Ya? A lo mejor deciden la 1, una persona, la 2 otra, la 3 la 4, y la 5 y la 6 la van a hacer los juntos, ¿ya? Y después, cuando manden el video, ustedes tienen que enviar la grabación donde todos participan. Cada uno a lo mejor va a dar a conocer su parte que hizo y explicarla, ¿ya? Y en la rúbrica va a ir también lo que tiene que ir explicado. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Yo le voy a enviar ahora el video y le voy a enviar la rúbrica y le voy a enviar el trabajo que tienen que hacer en un PPT, ¿ya? O un PowerPoint, ¿ya? Ya, Miss. Ya, chicos. Me despido entonces y nos estamos viendo la próxima clase para que comencemos, digamos, a trabajar en completo de este Chao. trabajo. Chao, chicos, que estén bien. Chao.